Tengo el grato placer de darle una corta bienvenida al padre Gerardo Remolina, porque usted ha sido para los rectores como el rector de rectores. Ha sido la persona que durante muchos años, con sus ejecutorias, con su manera de ver la educación y con su manera de ver el país, ha servido de fuente de conocimiento, de iluminación para los rectores, no solo desde su época como rector de la Universidad Javeriana, sino a través de sus escritos y a través de todos sus alumnos que cada día son más y más valiosos. Para Uniminuto es un gran honor tenerlo aquí. Para mí personalmente también, el padre Remolina. Padre, hace unos días me reuní con mis compañeros del Colegio San Bartolomé de la Merced, porque llevamos 48 años de egresados de bachillerato, no de egresados de universidad, por supuesto. Y después muchos de ellos fuimos javerianos, y siempre tenemos la imagen de diversas presencias del padre Remolina en nuestra vida profesional, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como seres. Entonces tiene también para mí un significado muy especial. Usted sabe, padre Gerardo, que esta institución pues tiene una apuesta muy grande frente al tema de la calidad, de hacer las cosas bien, todas las cosas que hace. Y son muchas y diversas, y a veces son complejas. Inclusive nosotros mismos a veces nos cuesta trabajar, entender la complejidad de lo que hacemos. Pero lo que sí es claro es que en el tema de la calidad tenemos un criterio muy unificado, es cómo creamos una cultura de calidad en todo lo que hacemos, cómo le damos mayor calidad a nuestra misión, cómo podemos transmitir ese pensamiento, esa cultura a muchos de los sitios que estamos. Y en ese sentido, pues acudimos a los conocedores, a los expertos, a los que han acreditado, a los sabios en la materia. Y yo creo que usted, como el que más que conoce esta institución, que sabe lo que significa ser una institución con esta misión, una universidad social 100%, nos puede orientar, nos puede dar guías sobre cómo continuar a abordar este proceso con un conocimiento más interno, más que procedimental, con conocimiento más interno de lo que significa para nosotros o debe significar la calidad. Entonces, mil gracias por haber aceptado dirigirse a este grupo. Aquí están los directivos de nuestra sede principal, nuestra sede Cundinamarca, Bogotá Sur, Uniminuto Virtual a Distancia, servicios integrados, que es como el equipo de rectoría, y por Renata nuestras sedes están conectadas, las sedes en otras partes. Ellos son como el terreno abonado para que la semilla que usted nos va a enviar realmente haga su efecto. Entonces, padre Gerardo, mil gracias por acompañarnos y espero verlo muchas más veces, como en otra época, aquí en Uniminuto. Lo vamos a seguir molestando. Mil gracias, un aplauso para el padre Gerardo. Bueno, le damos la bienvenida a todos y todas. Queremos hacer una pequeña reseña de lo que ha sido la vida del padre Gerardo Remolina. Nació en 1936, sacerdote jesuita desde 1963, estudió humanidades clásicas en latín y griego. Desde 1969 ha sido profesor de filosofía en la Pontificia Universidad Javeriana. Fue decano académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana. Asimismo, ha sido vicegran canciller de esa universidad en 2 ocasiones y miembro del Consejo de Regentes de la misma. Fue rector de la Universidad Javeriana desde el 15 de septiembre de 1998 hasta el 1 de octubre de 2007. Terminando su rectorado, publicó el libro Voces de un Vigía, Mensajes y Reflexiones de un Rector Universitario. Fue vicepresidente para América Latina de la Federación Internacional de Universidades Católicas
y miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, asimismo miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional. Actualmente es el director del doctorado interdisciplinario en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este auditorio, asimismo a aquellas personas que a través de Renata nos siguen en todo el territorio nacional y remotamente en los auditorios C202 de la sede principal de Uniminuto. Bienvenidos. Un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco en primer lugar esta invitación que sinceramente me honra. Me siento muy honrado de que me inviten a un acontecimiento de esto, precisamente dentro del proceso que ustedes están realizando. Muchísimas gracias por la presentación a mi antiguo alumno en el Colegio de San Bartolomé. Y realmente aquí pues yo veo varios rectores de universidades, entonces pues ustedes tienen aquí realmente la posibilidad de hacer algo muy, muy bien hecho, ¿sí? No sé, por lo menos 2, 3 rectores de universidades que tienen ustedes acá a su disposición. Ciertamente esto les da una excelente garantía para poder llevar adelante lo que ustedes… Inicialmente este conversatorio iba a tener la presencia de 2 personas muy distinguidas en el campo de la universidad. El doctor Virgilio Niño y el doctor Guillermo Hoyos. Y mi persona íbamos a estar los 3 en este conversatorio. Ciertamente la experiencia de ellos es muchísimo mayor que la que yo tengo con relación a todos estos temas de calidad y de acreditación. Los 2 habían sido coordinadores del CNA, del Consejo Nacional de Acreditación. Lamentablemente los 2 no pueden estar acá por dificultades de salud, particularmente el doctor Hoyos está en este momento en cuidados intensivos en el hospital universitario desde hace ya una semana larga. Entonces, pues lo poco que yo voy a poder aportarles a ustedes, pues no tiene comparación con lo que hubieran podido aportar ellos 2. El tema que voy a tratar en esta charla es calidad de la educación superior y su impacto en el país y en el contexto internacional. Y voy a comenzar en primer lugar por los conceptos de calidad y de competitividad. Como premisa para mi intervención, deseo partir de una sencilla reflexión sobre el concepto de calidad. La calidad, en general, consiste en la realización plena de la naturaleza de algo. En otras palabras, consiste en su autenticidad, es decir, en la realización efectiva de lo que por su misma esencia está llamada a ser. Hablando de instituciones humanas, la calidad consiste en la realización plena de la finalidad para la cual han sido instituidas. En otras palabras, la calidad de las instituciones se deriva del cumplimiento de su misión, es decir, del propósito que se les ha fijado. Y este propósito puede ser muy variado, incluso en instituciones que tienen una misma finalidad fundamental como son las universidades. De ahí que cada una de ellas conciba y formule su propia misión. Pero el concepto de calidad tiene además una función complementaria, es a saber, la de permitir la comparación con otras realidades o instituciones que tienen fundamentalmente una idéntica finalidad. La Real Academia de la Lengua Española define la calidad como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Sin embargo, el concepto de calidad pretende en última instancia estimular la búsqueda de la perfección y la excelencia. Es entonces cuando se habla de calidad total.
Hablando de universidades, estas son de calidad cuando realizan adecuadamente la misión que ellas mismas se han fijado y que le prometen cumplir a la sociedad en general, a los padres de familia y a los estudiantes a quienes ofrecen sus servicios. Todas las universidades, estando al día con los nuevos conocimientos que se van generando en la comunidad científica y académica mundial, poseen fundamentalmente las mismas funciones: docencia, investigación y extensión. Pero la forma como cada una de ellas ha de realizar sus funciones puede y debe ser muy variada, de acuerdo con los contextos económicos, políticos, sociales, religiosos y culturales en que se hallan. Esta particularidad la define y concreta cada universidad en el documento de su misión. No existe, pues, una definición unívoca de calidad, como no existe una única misión de universidades. Una gran universidad, dice el profesor Frank Rhodes en el libro La creación del futuro, el papel de la Universidad Americana, dice lo siguiente: una gran universidad es conocida por lo que elige hacer y por lo que elige no hacer. Con tal de que lo realice a cabalidad, la calidad de una universidad ha de medirse por el grado de cumplimiento de la misión que ella misma se ha fijado, por sus modos de realización y por los resultados de su acción, más que por sus estándares o indicadores definidos por organismos o instancias ajenas a ella. Aquí reside su autonomía. Esto, sin embargo, no le permite ignorar lo que hacen y propician las instituciones de su misma naturaleza, porque la noción de calidad, como lo decíamos antes, permite apreciar una cosa como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Hace algunos años, un grupo de rectores de universidades colombianas tuvimos un seminario de una semana en Harvard. Creo que alguno de los que está aquí presente asistió a ese seminario. Y una de las cosas que preguntamos allí precisamente fue sobre qué concepto de calidad tenía la Universidad de Harvard. Y la respuesta que nos dieron es: la calidad se deriva de la misión de cada una de las universidades, lo cual me parece muy importante. Y nos decían ellos, desde Harvard, que en América Latina las misiones de las universidades tienden a ser muy similares, pero que cada una de las universidades debe procurar fijar de una manera muy concreta su propia misión. Y para ello nos decían, hay que buscar una definición realista y viable para la universidad. ¿A partir de qué? A partir de un análisis del entorno y a partir de un análisis de la misma institución. Además de eso, nos decían que para buscar realmente la calidad de cada universidad, era muy importante buscar la diversificación. No podemos hacer todos lo mismo, ni todo. Y entonces nos proponían, como ya todos lo sabemos, los diversos tipos de instituciones universitarias que pueden darse. Uno, universidades de investigación. Entonces hay que definir realmente si tal universidad quiere ser una universidad de investigación para que asuma en su reto de calidad todo lo que implica ser una institución o una universidad de investigación. Segundo, universidades de formación de élites. También es otra posibilidad para que las universidades definan su misión en esa línea. Tercera, escuelas profesionales caracterizadas por disciplinas, que es lo que solemos tener, me parece a mí, aquí en el país, ¿sí? Escuelas profesionales en muchas de las universidades de Colombia.
Cuarto, escuelas técnicas, como una versión junior de las profesionales. Y quinto, universidades de educación general para profesionales desprofesionalizados, que son entonces las artes liberales. También hay universidades que se especializan precisamente en artes liberales. Entonces, uno de los consejos que nos daban a propósito de la calidad era el tratar de diversificar y de identificar exactamente qué es lo que queremos hacer en tal o cual universidad, teniendo en cuenta un poco estas indicaciones. Y luego nos hacían una enumeración, por decirlo así, de las herramientas que se deberían usar para esto. Ante todo, un análisis del entorno, un análisis del contexto social en el cual se encuentra la universidad. Después, un análisis de la propia institución. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuál es la capacidad que tiene una determinada institución? La autoevaluación con relación a lo que se viene realizando. Y luego una referencia a los sistemas nacionales de evaluación. En este caso, para nosotros sería, desde luego, el CNA. Luego, otro de los puntos, la pertinencia académica, social y laboral de lo que se pretende realizar con la universidad. Y además de eso, responder, nos decían, a los retos de hoy. Retos como, en primer lugar, la globalización, el comercio mundial, el PIB mundial, el papel del conocimiento, en segundo lugar, como elemento para el desarrollo económico, pero no solamente económico, sino sobre todo social. En tercer lugar, la revolución de la información y las comunicaciones. Los cambios, en cuarto lugar, en requerimientos de la educación, que son la búsqueda de niveles más altos de cualificación, de actualización permanente. Las nuevas formas de competencia a distancia, online, franquicias, etc. Y finalmente pensar cuál es la universidad del futuro, cómo concebimos a partir de todos estos retos la universidad del futuro. En Colombia, por un mutuo acuerdo explícito o implícito, hemos aceptado además como algo fundamental para nuestro país el concepto de calidad formulado por el Consejo Nacional de Acreditación, el CNA, de modo que frente a él debamos medir y evaluar nuestros logros, y en concreto el logro de nuestra misión. Cito al CNA en el documento sobre la calidad de la acreditación institucional, que dice así: la evaluación de la calidad correspondiente a la acreditación institucional se centra en el cumplimiento de los objetivos de la educación superior, que incluyen naturalmente como elementos universales la formación integral, la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento y la contribución a la formación de profesionales y consolidación de las comunidades académicas. Se centra además en el logro de los postulados de las misiones y proyectos institucionales y en la pertinencia social, cultural y pedagógica de esas misiones y proyectos. Además, atiende a la manera como la institución afronta el cumplimiento de sus funciones básicas en los distintos campos de acción de la educación superior, al clima institucional, a los recursos con los cuales cuenta y a su desempeño global. Cuando se habla de instituciones, resulta necesario enfatizar el vínculo entre pertinencia y calidad. A la exigencia académica sobre calidad de los programas, que también resulta ser esencial cuando se juzga sobre la institución como un todo, se añade en este caso una exigencia particular relacionada con su papel social.
Hasta aquí el documento del CNA. Por otra parte, son bien conocidos los 10 factores que establece el CNA como elementos fundamentales de la calidad, con sus respectivas características asociadas. Todos ustedes los conocen, de todas maneras los voy a enumerar rápidamente. Primero, misión y proyecto institucional. Segundo, estudiantes y profesores. Tercero, procesos académicos. Cuarto, investigación. Quinto, pertinencia e impacto social. Sexto, autocontrol y autorregulación. Séptimo, bienestar institucional. Octavo, organización y administración. Noveno, recursos de apoyo académico y planta física. Y décimo, recursos financieros. Paso a un segundo capítulo, competitividad de la educación superior en el contexto regional. Así como es importante tener una idea clara de lo que es calidad y cómo la concibe cada una de las universidades en el contexto más amplio, tanto nacional como internacional, es importante también tener una idea clara de lo que es competitividad. Hoy el concepto de competitividad está tomado directamente del mundo económico y en concreto del mundo comercial. La competitividad suele entenderse como la forma de aventajar a los homólogos en la aceptación de los productos que se ofrecen en el mercado y la mayor capacidad de venta de los mismos. La universidad vive hoy en un ambiente en el que predomina el mercado. Y ese ambiente de competitividad reinante en la sociedad pone a la universidad en el grave peligro de querer sustituir el criterio académico por el criterio mercantil y de convertirse en una fábrica de productos rentables económicamente, bien sea como profesionales, bien sea como productos que salen de la misma universidad. Puede llevarla a atender prioritariamente a los temas que están de moda, a las carreras más exitosas económicamente, a prescindir de la investigación básica o teórica para centrar sus esfuerzos en la investigación aplicada, la que puede vender fácilmente a las empresas y acceder a la presión de la profesionalización, convirtiéndose incluso en un centro de consultorías. Creo que es una tentación que tienen actualmente las universidades y precisamente por estar en este contexto en donde predomina el mercado. Semejante al concepto de competitividad es el de competencia, pero son diferentes. Desde luego, la competencia ha existido siempre entre las universidades y debe seguir existiendo entre ellas. Pero esta competencia se ha orientado y debe orientarse siempre desde una perspectiva académica, a atraer a los mejores profesores y a los mejores estudiantes, a brindar los mejores programas por la profundidad y actualidad de sus conocimientos científicos, a ofrecer las mejores condiciones y oportunidades de investigación, a contar con los mejores métodos de enseñanza-aprendizaje, a procurar no solo la instrucción y la transmisión de conocimientos, sino la formación integral de la persona humana. A mi manera de ver, cuando hablamos de universidades, es preferible hablar de competencia más que de competitividad. Se compite para superarse a sí mismo, para estimularse a avanzar con un sentido de sana emulación. En otras palabras, para hacer más y no para hacer o tener más. Y todavía hay que ir más allá. Más que de competencia entre universidades, debería hablarse de colaboración entre ellas. Me parece que esto es un punto muy importante y en concreto en nuestro país, en donde cada una de las universidades está tratando de ser mejor,
Me parece que un elemento fundamental tiene que ser cómo colaboramos unas con otras, no cómo competimos en el sentido de competitividad, sino cómo realmente nos emulamos y nos ayudamos a superarnos a nosotros mismos. Este es un punto clave que ojalá realmente los organismos que reúnen a las universidades pudieran impulsar de una manera mucho más definitiva y más decisiva. Por otra parte, si bien los rankings son relativos, sesgados y parciales por los indicadores que escogen determinadas instituciones o agencias de acreditación, que ignoran con frecuencia la diversidad de los contextos socioeconómicos y culturales en que trabajan las universidades, haciendo caso omiso de la pertinencia de la misión que ellas mismas se han dado, no es posible ignorarlos, estos rankings. Y son de alguna manera un elemento de estímulo a la superación con tal de que se sepa discernir cuidadosamente su valor. Como ustedes saben, hace poco se reunieron los rectores de universidades latinoamericanas para estudiar este punto de los rankings y sacaron un comunicado muy importante con una serie de recomendaciones tanto para los gobiernos como para los medios de comunicación como para las mismas universidades. Porque ahí hay un peligro muy grande de querernos medir con los mismos parámetros y entonces homogeneizar a las universidades. Y precisamente la riqueza está en la variedad de las misiones de las universidades. Además, es preciso tener en cuenta que ninguna universidad puede ser hoy totalmente comprensiva y abarcarlo todo. Ser una universidad de clase mundial implica selectividad en ciertas áreas y una mayor interacción con otras universidades justamente en esas áreas. Esto induce a la universidad a externalizar varias actividades y a adoptar un rol de core institucional que coordine dichas actividades. No podemos hacer todos lo mismo, ni todos estar a la misma altura en lo que estamos haciendo y lo que hacen muy bien otras personas. Por eso la importancia de la diversificación de las instituciones universitarias y que tengamos claramente qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer y en ese campo pues ver cómo cooperamos, cómo colaboramos unas con otras. Teniendo en cuenta lo anterior, traigamos a colación los siguientes datos tomados del informe sobre la educación superior en Iberoamérica en 2011, elaborado por el CINDA, con la coordinación y edición de José Joaquín Brunner y Rocío Ferrada Hurtado como editora adjunta. El informe tiene la ventaja de ir más allá de la competitividad económica y considerar los aspectos sociales y políticos. Según este informe, 3 son las principales contribuciones que se espera de los sistemas educativos en el espacio iberoamericano de educación superior. Son estos 3. Primero, favorecer la integración y cohesión de las sociedades y la movilidad social a través de un acceso amplio y equitativo a la educación. Segundo, contribuir al crecimiento económico y la competitividad nacional a través de la generación, difusión y aplicación de conocimientos. Aquí se usa el término de competitividad más en el sentido de competencia, en el sentido de emulación. Tercero, concurrir al fortalecimiento de las instituciones necesarias para la gobernabilidad democrática y para la deliberación pública sobre los principales asuntos de la agenda nacional. Voy a referirme a cada uno de estos aspectos. Con relación al primer aspecto, o sea, la integración y cohesión de las sociedades y la movilidad social, los desafíos que se consideran son los siguientes: la exclusión, la pobreza, la desigualdad distributiva y el insuficiente desarrollo de la educación fundamental. En este ranking, Uruguay ocupa el puesto 36, Argentina el 38, Chile el 49, México el 57,
Panamá el 68% y Colombia el 71%. Es decir, ocupamos el 6º lugar en el contexto regional con relación a la integración y cohesión de las sociedades. Con relación al segundo aspecto, o sea, al crecimiento económico y a la competitividad nacional a través de la formación de personas, la acumulación del capital humano de la sociedad y la generación, difusión y aplicación del conocimiento, dice el informe, a pesar del vigoroso crecimiento experimentado por varios países latinoamericanos durante la primera década del siglo XXI, el crecimiento promedio del PIB, del Producto Interno Bruto, en la región iberoamericana durante las últimas 4 décadas ha sido poco satisfactorio. Solo la República Dominicana ha alcanzado el 3% en el crecimiento del PIB. Chile el 2.8%, Panamá el 2.8% también, Brasil el 2.2%, Ecuador y Uruguay el 2.2%, un crecimiento por cápita o superior al crecimiento promedio mundial es el de 2.1%. Colombia alcanza el promedio del 2.0%. Aquí estamos en cierta forma mejor ubicados. Según estos datos, en el avance hacia la economía basada en el conocimiento, entre los países de la región, Colombia ocupa el 7º lugar, después de Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, México y Panamá. Con relación al tercer aspecto, o sea, el fortalecimiento de las instituciones necesarias para la gobernabilidad democrática y para la deliberación pública sobre los principales asuntos de la agenda nacional, dice el informe que los países de Iberoamérica se caracterizan en general por poseer una institucionalidad débil en comparación con los países desarrollados. Solo Chile y Portugal, al igual que los países desarrollados incluidos en este estudio, se sitúan sobre el percentil 80 en el índice combinado que considera los valores medidos en 6 dimensiones: voz y rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad del gobierno, calidad de las regulaciones, imperio de la ley y control de la corrupción. La mayoría, en cambio, se ubica por debajo del percentil 50, dentro de un universo que comprende más de 200 países. Esta debilidad institucional puede expresarse en inestabilidad política, baja efectividad gubernamental y de las regulaciones públicas, débil imperio de la legalidad, corrupción y escasa responsabilidad de las autoridades oficiales ante la sociedad civil. De estos análisis se desprende el esfuerzo que debe hacer la Universidad Colombiana para ser altamente competitiva, en el mejor de los sentidos, en la región, no solo en el aspecto económico, sino principalmente en el aspecto social. Un tercer capítulo sería sobre los avances y retos del sistema de aseguramiento de la calidad en el país. Quiero aquí hacer simplemente una enumeración de lo que juzgo han sido los avances logrados en este aspecto en los últimos años y sin duda alguna conocidos por todos ustedes. Tales son, en primer lugar, el contar con un sistema realmente integrado de aseguramiento de la calidad, conformado por los 3 elementos que lo constituyen: la información, la evaluación y después el fomento de la calidad. Con relación a la información, sabemos pues está el SNIES, el Observatorio Laboral actualmente, el SACES, el SPADIES. En cuanto a la evaluación, el CNA, CONACES, como sala de instituciones de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el ICFES con sus pruebas del Saber Pro y el CESU. Finalmente, el tercer componente, el fomento, con el fortalecimiento institucional, la asistencia técnica
el acompañamiento a planes de mejoramiento y la promoción de la pertinencia. Es necesario poner de relieve la transformación de Colciencias en un departamento administrativo con nivel semejante al de un ministerio. Pero como sabemos, aquí tenemos realmente un punto que es muy importante, muy problemático por diversos aspectos, y estamos en este momento todos esperando a ver cuál va a ser efectivamente la evolución y el desarrollo que tome Colciencias con la nueva dirección. Un segundo aspecto de avance es la certificación internacional del CNA, obtenida el 2 de febrero de 2012, que representa un reconocimiento a la calidad del sistema de acreditación colombiano y nos da una garantía de estar marchando por el camino correcto. A partir de ahora, el CNA forma parte de un selecto grupo de agencias de acreditación. Eso es muy importante porque creo que nos da ciertamente una mayor seguridad y confiabilidad de los procesos que estamos siguiendo para promover la calidad de nuestras instituciones. En tercer lugar, la acreditación institucional de los programas de posgrado, las maestrías y los doctorados, lo cual elevará el nivel de calidad de nuestros programas y los hará académicamente competitivos en el nivel internacional. Y yo creo que nuestros doctorados tienen que estar pensando continuamente no solamente en certificarse muy bien y ubicarse muy bien dentro del país, sino realmente lograr tener un reconocimiento a nivel internacional. Otro de los aspectos de los avances, creo yo, ha sido lo del registro calificado como condición para ofrecer programas académicos, previo proceso de evaluación y verificación de las condiciones de calidad, de acuerdo con el decreto 1295 de 2008. Otro de los aspectos es la creación de los Centros Regionales de Educación Superior, los CERES, como estrategia del Gobierno Nacional dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, dirigida a la ampliación de la cobertura y la desconcentración de la oferta educativa, con el fin de ofrecer programas pertinentes en regiones remotas y de difícil acceso. Otro de los aspectos es la creación del Observatorio Laboral, que atiende a la formación de los estudiantes para su inserción en el mundo del trabajo. Otro es el aumento del número de programas acreditados. Esto realmente es algo muy notable. Yo creo que el número de los programas acreditados, lo mismo que de instituciones acreditadas, ha ido creciendo cada vez más. El número creciente pues, de universidades que acceden a la acreditación institucional de alta calidad. Hay, sin embargo, interrogantes importantes sobre las pruebas del saber pro, de competencias, los antiguos ECAES, sobre la situación actual de Colciencias, pues también hay serios interrogantes en este momento, o por lo menos, digamos, incertidumbres acerca de cómo debe desarrollarse efectivamente Colciencias, cuáles son los criterios que deben categorizar, por ejemplo, los grupos de investigación. Sobre esto ha habido inquietud y dificultad, y la carencia de los medios económicos y administrativos adecuados. Finalmente, y con esto termino, el impacto de los procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad en la educación superior del país. Ciertamente, el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en general, como los procesos de acreditación de programas e instituciones en particular, han producido un avance notable en procura de una alta calidad. Las instituciones de educación superior han tomado una conciencia mucho más viva de su responsabilidad, bien sea con relación a la sociedad en general, o sea, su responsabilidad social, bien sea con relación a sus estudiantes en particular, a quienes deben prestar efectivamente un servicio de formación integral, profesional y de preparación para su inserción en el mundo real.
Puede ser que los móviles de algunas instituciones obedezcan principalmente al deseo de procurar su competitividad económica y al deseo de aparecer bien posicionadas en los diversos rankings o en las páginas de los periódicos en que hacen su promoción. Pero prescindiendo de su intencionalidad profunda, el hecho es que se produce un claro mejoramiento de la oferta educativa en el país. A mi manera de ver, entre los impactos que han producido los procesos de acreditación institucional de alta calidad, pueden señalarse los siguientes. La creación de una conciencia nacional acerca de la importancia de los procesos de autoevaluación y acreditación, junto con un deseo y voluntad de realizarlos. Creo que cada vez es mayor este deseo de acceder a una acreditación no solo de programas, sino también institucional. La comprobación de que es posible emprender seriamente estos procesos y culminarlos exitosamente con una garantía académica, imparcial e independiente de influencias políticas o de intereses privados. Yo creo que eso también es bastante claro en el país, afortunadamente, que en medio de toda esta politización falsa que se ha dado en el país, realmente este proceso se mantenga de una manera clara, sin influencias políticas, sin influencias de otro tipo económico, como puede ocurrir a veces con algunas de las agencias acreditadoras en otros países, en donde el aspecto económico cuenta mucho para la obtención de una acreditación. El afianzamiento de un sistema que va más allá de la acreditación, de las acreditaciones particulares, y que se ha ido afinando con la experiencia de todos en un proceso de mutuo aprendizaje. Y aquí yo creo que seguimos aprendiendo, ¿sí? No hemos llegado al tope, por decirlo así, nunca se llegará, pero digo yo, no nos podemos ilusionar con el hecho de que estamos funcionando bien, pero podemos funcionar mejor. Hace 3 semanas estuve como par académico para la reacreditación institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira, y el par internacional que vino para conformar el grupo de pares fue el director, o más que director, el coordinador de COPAES de México. En México hay varias entidades acreditadoras, y entonces el COPAES como que las junta, las coordina a todas ellas para procurar una mayor garantía en la forma como se realizan estos procesos. Y él, por ejemplo, nos decía que en México en este momento se insiste mucho más en la acreditación de los programas que en la misma acreditación institucional, porque según él decía, pues la calidad de una institución depende de la calidad de los programas que tiene. Por eso yo creo que es muy importante el hecho de la acreditación de los diversos programas. La confirmación, por otro lado, de que es posible tener una institución como el CNA que dé garantías de credibilidad. Y la creación de un dinamismo de sana emulación y no de competitividad. Yo creo que aquí hay también algo en lo cual hemos avanzado. Las universidades han caído en la cuenta de que lo que se trata es de superarse cada una de ellas para poder rendir mucho mejor en los procesos educativos que contemplan. Y luego, creo yo, el servir de fuente para construcción de indicadores de calidad. Creo que este punto también es muy importante. Al interior de las universidades, en general, yo creo que avances ha sido el compromiso de toda la comunidad universitaria en el proceso de mejoramiento, y en particular de los directivos, decanos, directores de departamento, de programas, etcétera, de los cuerpos colegiados, los consejos, y especialmente de los consejos directivos. Este me parece que es un logro muy importante, que realmente no sea el rector y su consejo o los decanos, sino que es realmente toda la universidad la que quiere asumir este proceso de ser mejores, ¿sí? A través de este mecanismo de la acreditación. La unificación de criterios
de enfoques y de puntos de vista sobre los procesos formativos. Esto también es muy importante, yo creo que se logra precisamente en el proceso de autoevaluación de las instituciones. La concientización y propósito de trabajar por la excelencia y en consecuencia por el mejoramiento continuo. Y el crecimiento de la ética, creo yo, del dinamismo y del entusiasmo de la comunidad universitaria por el trabajo académico. En particular, los planes de cambio estructurales que son fruto de la autoevaluación y de los compromisos adquiridos con la obtención de la acreditación. Es algo muy importante. Las líneas de mejoramiento, que son más puntuales, pero de gran importancia. Y la creación de un sistema de seguimiento continuo de estos procesos en la red. También esto ya nos permite estar haciendo un seguimiento mucho más continuo y más preciso de la forma como va procediendo una universidad. Pero también hay algunos logros o algunos impactos que se han logrado al exterior de cada universidad, como son el estímulo para otras instituciones. Cada vez se siente, como les decía, realmente ese deseo de, bueno, también nosotros queremos acreditarnos. La práctica de los pares colaborativos, esto es muy importante y muy práctico también, ¿sí? No los pares oficiales del CNA, sino los pares que nos pueden ayudar en cada uno de los procesos de la autoevaluación y de la acreditación. Las solicitudes de asesoramiento dentro del país y fuera del país, ¿sí? Me acuerdo en la Universidad Nacional precisamente se llamó un grupo de expertos internacionales, todos de fuera del país, para que le ayudaran a la universidad en su proceso de autoevaluación y de prospección. Y luego las visitas de organismos extranjeros de acreditación, también que de alguna manera nos vayan orientando y dando la posibilidad de confrontarnos con otras instituciones y otros países. Yo quiero terminar en primer lugar, pues agradeciéndoles de nuevo por esta invitación, pero sobre todo felicitando a la Universidad Minuto de Dios. Me parece que el esfuerzo que ha hecho por prestar un servicio social al país en la educación de las clases a veces menos favorecidas y por consiguiente de lograr una democratización mucho más grande de la educación es verdaderamente notable. Y además de eso, yo creo que el deseo y la voluntad y realmente la ejecución de preparar personas con altas calidades académicas para incluirlas en el mundo del trabajo, en el mundo real, y esto es algo muy importante. Y fundamentalmente yo diría que quizás lo más importante es el esfuerzo que está haciendo por tener una formación integral de las personas. Yo creo que esto es lo definitivo que debemos buscar todas las universidades. La primera profesión del ser humano es esa precisamente, ser un hombre o mujer completo. Sí, esa es nuestra primera profesión y por eso, a eso debemos apuntarle en nuestro esfuerzo educativo. De nuevo, muchísimas gracias y muchos éxitos en esta labor tan hermosa que ustedes están realizando. Muchas gracias. No sé si las personas que nos encontramos en el auditorio tienen alguna pregunta para el padre Gerardo. Bueno, de nuevo mil gracias, padre Gerardo, por su sabiduría en relación a cómo mirar ese proceso de mejoramiento de calidad, de construcción de una cultura de calidad alrededor de nuestra institución. Y por ese reafirmar el concepto de que la calidad está asociada a la misión. Uno es de buena calidad cuando cumple adecuadamente su misión. Y aquí pienso que en Uniminuto hay una misión clara.
Pero hemos enfrentado muchas, es un sistema complejo, con instituciones de diverso nivel de desarrollo, que todas cumplen esa misión y con, digamos, maneras de hacer el cumplimiento de la misión diferente. Es decir, que el reto que tenemos es, y lo hemos consultado y es el proceso en que venimos, es como sistema autoevaluarnos, mejorarnos y definir cómo continuar frente a un proceso de acreditación. Pero quisiera oír su concepto frente a esta característica de ser una organización con tantos niveles de desarrollo diferentes. Una cosa es lo que aquí tenemos en Bogotá y otra es lo que tenemos en Urabá y otra es lo que tenemos en Lérida y otra es lo que podemos tener en Chinchiná. Es decir, esa racionalización de cómo, teniendo una misión común, cómo enfrentar un proceso que reconozca nuestras diferencias y que nos permita crear una cultura dentro de esas diferencias. Entonces, siempre estamos preguntando, bueno, con una institución con ese nivel de diferencia, ¿cuáles son las recomendaciones? Claro que no le voy a hacer aquí un checking list, pero un poquitico desde el punto de vista de percepción general, cómo afrontar un problema, un proceso de esta naturaleza. Bueno, doctor Leonidas, muchas gracias por la pregunta. Voy a tratar de acercarme un poco a ella. Yo me acuerdo también que en un seminario que estuvimos varios rectores de las universidades colombianas en el MIT, no sé si el doctor Ibarra estuvo en esa ocasión, y no sé, también tú debiste estar en esa oportunidad. Nos decían que la misión debe ser el criterio fundamental para la admisión y contratación de profesores. O sea, ¿qué es lo primero que se debe buscar en un profesor de una universidad? Que realmente tenga la capacidad de responder a la misión y tenga o adquiera el compromiso de colaborar de una manera seria y definitiva al cumplimiento de la misión. Entonces, dado que la universidad, como bien decías, pues tiene una única misión que abarca todas estas extensiones o sedes, como las llamen ustedes, ¿verdad? A mí me parece que ese es un punto que podría servir de unificación realmente. ¿Cuál es el proceso para la contratación de profesores, no solamente acá en la sede central, sino en los diversos sitios? Señor aspirante a ser profesor de la Universidad Minuto de Dios, nuestra misión es esta, en esta región, en este sitio, en esta ciudad, ¿cómo va usted a hacer que efectivamente se cumpla la misión de la Universidad Minuto de Dios? ¿Verdad? Yo creo que ese es un punto efectivamente que podría ayudar a esa unidad de realización de la misión en las diversas sedes, ¿verdad? Y en segundo lugar, yo creo que depende mucho también de lo que es la dirección y la orientación continua de la autoridad superior de toda la universidad, ¿verdad? Entonces yo creo que precisamente dada la dificultad que representa la gran diversidad de los sitios en que se encuentra la universidad, es necesario tener un control, digámoslo en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Para ver si efectivamente se está realizando eso con un carácter regional, porque desde luego la misión sí al fin y al cabo es un principio general, pero que hay que aplicar en cada uno de los sitios, hay que realizar en cada uno de los sitios en donde se encuentra la universidad. Y yo comprendo que para ustedes este es un gran reto, ¿sí? Porque una cosa es tener una única sede o dos sedes y entonces la cosa es mucho más sencilla, pero además de eso no solamente el número,
sino la diversidad de los contextos culturales, políticos, económicos, etcétera, en los cuales está la universidad, que para mí es una de las cosas que representa la gran riqueza de la Universidad Minuto de Dios. ¿Sí? Esa gran diversidad, pero al mismo tiempo, por su complejidad, pues constituye también una dificultad que obviamente hay que superar. ¿Preguntas? Como usted lo ha mencionado, pues es muy claro el deseo de llegar a muchos sitios donde hay necesidad de educación, especialmente para atender poblaciones desprotegidas económicamente o para buscar la equidad y la democratización de la educación. Una forma de hacerlo posible es la utilización de la tecnología, es la utilización de la educación en línea, virtual, o los métodos de educación a distancia tradicionales. Y a través de eso hemos logrado hacer una presencia y obviamente se nos crea siempre la gran preocupación de cómo garantizar que esa presencia que hacemos a través de educación a distancia, con un modelo mixto, inclusive con mucha presencialidad en algunos momentos, cómo lograr que eso garantice una calidad en la oferta del servicio educativo. Un poco frente a su visión, frente al tema de ese uso de lo virtual, esa manera de convertirla en una de las herramientas que tenemos para cumplir nuestra misión, cómo digamos, acercarnos a la calidad con el uso de ese tipo de herramientas o de metodologías más que herramientas. Bueno, yo no soy muy experto en el tema, pero por las cosas que he oído, las reflexiones que he oído allí en la universidad, uno cree que la educación a distancia y la educación virtual es más sencilla y más fácil que la educación presencial. ¿Por qué? Porque es a distancia. Y resulta que es la más difícil, es muchísimo más difícil, porque precisamente el tema de la presencia física no se da. Pero además de eso, porque la distancia que se logra vencer a través de la virtualidad y de las nuevas tecnologías, exigen de parte del profesor una mayor preparación y exigen del profesor una mayor disponibilidad para estar atento a poder responder continuamente a las preguntas y a las inquietudes de los estudiantes. Entonces yo diría que es un servicio que se presta, que es de tiempo completo, ¿sí? Hay que estar disponibles todo el tiempo para escuchar las inquietudes de los estudiantes, para resolverles sus dudas, para ponerles sus preguntas, para entablar un diálogo con ellos. Entonces, en ese sentido, me parece que la forma es insistir de una manera muy especial en que los profesores de educación a distancia tienen que tener una formación particular, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista pedagógico, ¿sí? Y de relación con los estudiantes. Y al mismo tiempo ver cuál es el tiempo que efectivamente pueden darle los profesores a distancia a su labor educativa, ¿sí? Yo creo que realmente la educación a distancia es mucho más difícil y mucho más exigente que la educación presencial, por las razones que acabo de indicar. Entonces mi respuesta iría en la línea de contemplar programas de formación particular para los profesores de estos programas a distancia y virtuales. Padre, tenemos dos preguntas de parte del doctor Bernardo Nieto y luego el padre Harold Castilla. Padre Gerardo, mi pregunta quiere aprovechar la experiencia que usted tuvo al liderar la acreditación de la Javeriana como primera institución que se acredita en Colombia.
¿cuáles fueron los fundamentales retos que tuvo que enfrentar la universidad en su proceso de acreditación? Bueno, el primero de los retos fue realmente convencer a la universidad. Ustedes se acuerdan que la Universidad Javeriana fue la primera universidad en obtener la acreditación institucional. Entonces diríamos, nos lanzamos al agua, ¿verdad? Entonces lo primero fue convencer a la universidad, o sea, los directivos, los profesores, etcétera, de la importancia de esa posibilidad que se nos presentaba. Nosotros tuvimos una persona en la universidad, pues, que en temas de educación superior realmente era extraordinaria, era el padre Alfonso Borrero, ¿sí? Una persona que conocía muchísimo. Ustedes saben, se publicaron después de su muerte 7 volúmenes sobre la universidad. Pues él era enemigo de la acreditación, y por varios motivos. Decía, bueno, ¿por qué una institución que está acreditada por la sociedad, en el sentido de que tiene una aceptación, una estima, un aprecio de parte de la sociedad, tenga que someterse a una institución ajena a ella para que le diga si está bien o mal, ¿verdad? Entonces él tenía esa dificultad de entrada. Pero además de eso, decía, bueno, ¿cómo va a ser el gobierno cuando todas las universidades del país quieran acceder a la acreditación y a los programas? Entonces él decía, esto va a desbordar totalmente las posibilidades, las capacidades del gobierno para poder responder a las exigencias de un proceso de acreditación. Y además de eso decía, pues bueno, ¿quién acredita a quién? ¿Sí? Entonces será una agencia acreditadora la que me va a acreditar la universidad, y a esa agencia acreditadora, ¿quién la acredita? Bueno, que es un poco el problema que se presenta también, precisamente donde hay diversas instituciones acreditadoras, como les decía, en México en concreto, ¿verdad? Entonces, pues lo primero fue realmente convencer a la universidad de la importancia de lo que podría tener este proceso de acreditación, de autoevaluación en primer lugar, y después lo correspondiente pues a las visitas y demás de los pares académicos. Yo creo que esa fue la primera dificultad. La segunda dificultad es que realmente esos son procesos que exigen mucha organización y logística, y son muy costosos tanto en tiempo como en aspectos económicos, ¿sí? Un proceso de acreditación, aunque no se pague a la institución acreditadora, pero es muy costoso porque exige mucho tiempo, mucha organización, muchos aspectos de logística, etcétera, que a la hora de la verdad, si uno va a hacer la cuenta de todo lo que le cuesta un proceso de acreditación, es muy grande. Entonces, en ese sentido, pues también había esa dificultad. Otra dificultad que se presentaba en ese momento y a la cual tuvimos que entrar en diálogo con el CNA, es que al comienzo los indicadores que se presentaban para la acreditación eran prácticamente cuantitativos todos, ¿sí? Entonces era una medición prácticamente estadística de diversos aspectos de la universidad. Y entonces lo cualitativo, ¿dónde estaba? Y cómo se maneja lo cualitativo para hacer una autoevaluación y para poder consagrarla en un informe que se va a presentar al CNA, ¿verdad? Entonces ese fue otro proceso también que fue muy interesante, de pasar de lo puramente cuantitativo, que fue lo inicial, a considerar también los aspectos cualitativos. En resumen, yo diría que los procesos de acreditación y sobre todo de acreditación institucional tienen que ser procesos de toda la universidad, de todos los estamentos de la universidad, ¿verdad? Y entonces por eso también ese es el gran valor, que entonces a partir de ahí toda la universidad
cobra un nuevo impulso, cobra un nuevo entusiasmo por buscar la calidad. Entonces, pues yo creo que afortunadamente, pues como les decía, este fue el primero, pero ya afortunadamente las experiencias que han venido teniendo otras universidades han ido convenciendo a las otras instituciones de la importancia y de la necesidad de acceder a estos procesos de autoevaluación y acreditación. Padre, dos últimas preguntas, el padre Harold Castilla y la doctora Viviana Rodríguez. Padre Remolina, muchas gracias por su presencia aquí nuevamente. Mi pregunta está relacionada fundamentalmente en relación a un pensamiento que usted expresó hace unos minutos, que definitivamente la evaluación de la calidad está referida al cumplimiento de la misión de las universidades. Me surge la siguiente inquietud. Usted mencionó también las tipologías de universidades que, digamos, están caracterizadas en el mundo y allí encontramos diferencias, definitivamente. ¿Cómo conciliar unas tipologías como estas con unos estándares de calidad común, que además quizás se reclaman, y se reclaman para todas por igual? Uniminuto es una institución que misionalmente aporta a la democratización de la educación superior en Colombia. Mientras que usted hablaba, yo leía y releía nuestra misión aquí delante de nosotros, y yo me preguntaba entonces cómo conciliar esta función eminentemente de docencia y de democratización de la educación superior en Colombia con todas las mediciones de las funciones sustantivas que reclama un órgano de acreditación como el CNA. A mí me parece que los famosos factores que presenta el CNA para la acreditación, los 10 factores, son comunes para todas las universidades, ¿verdad? O sea, es la misión, su proyecto propio, institucional, la calidad de los profesores, la calidad de los estudiantes, ¿sí? Pero no solo la calidad en el sentido del momento en que se reciben, sino en el momento en que se entregan a la sociedad, ¿verdad? Luego los otros aspectos de la investigación. De todas maneras, aunque una universidad no sea y no se confiese universidad de investigación propiamente tal, que tiene unas exigencias sobre todo de tipo económico extraordinarias, muy difícilmente se logra, creo yo, en el país el tener universidades de investigación realmente, ¿sí? Entonces, los procesos formativos, los procesos académicos, ¿verdad? El impacto en la sociedad. El impacto en la sociedad es uno de los elementos también sumamente importantes que se tienen ahí. Los recursos que se tienen para la formación, etcétera. O sea, yo creo que en ese sentido, pues sí hemos llegado a tener unos factores que son comunes para todas las universidades y que también dependiendo un poco de la ponderación que le dé cada institución, entonces pues entran de una manera, no digo equitativa porque no es igual, o mejor dicho, no igualitaria, sino más bien equitativa, ¿sí? Dentro de lo que es el proceso de autoevaluación. ¿Sí? Y ahí pues hay cosas, yo meto un paréntesis porque me parece que vale la pena, hablando de los rankings famosos, ¿sí? Muchas veces, bueno, pero es que Colombia no tiene ninguna institución entre las primeras 500, por decir, ¿sí? Pero es que ¿cómo vamos a tener, si no tenemos los recursos económicos y financieros suficientes? En esta visita, creo que fue del MIT, ellos nos proponían cuáles eran o como nos mostraban cuáles eran sus presupuestos económicos. Y a mí me impresionó muchísimo eso, porque en ese momento el MIT tenía la mitad de estudiantes de los que tenía la Universidad Javeriana. O sea, si nosotros teníamos 16.000 en ese momento, ellos tenían 8.000. ¿Sí? Y luego el presupuesto que tenían para funcionamiento, solo para funcionamiento,
era de 2.200 millones de dólares. La Javeriana, para el doble de sus estudiantes, tenía como presupuesto 200 millones de dólares. O sea, la diferencia entre 2.200 y 200. Pero lo que ellos tenían era solo para funcionamiento, los 2.200 millones. Investigación, otro presupuesto. Inversiones, equipos, etcétera, otro presupuesto. Edificios, la mayoría de ellos donaciones de instituciones americanas. Los 200 millones de la Universidad Javeriana eran para todo, era para funcionamiento, era para nuevos edificios, nuevas tecnologías. Entonces, lo que hacemos nosotros en Colombia, y me refiero a todas las universidades, por ejemplo en investigación, realmente es admirable, yo diría súper admirable, porque lo hacemos con las uñas, ¿sí? Entonces, si tuviéramos nosotros los recursos económicos para eso, estaríamos pero muchísimo más adelante quizás de muchas de estas universidades que figuran en los primeros puestos de los rankings, ¿no? Entonces, no nos comparemos, o mejor, no comparemos peras con duraznos, ¿sí? Son cosas distintas. Entonces, los rankings internacionales tienen ese gran defecto, ¿sí? Cuando tienen todos los recursos económicos, pueden decirle a cualquier profesor de cualquier parte del mundo, véngase que yo le pago tanto y usted esté aquí con nosotros. Y si hay un estudiante bueno, o como son muchos, vénganse que aquí les pagamos. ¿Sí? Ustedes no tienen por qué pagar, pero nosotros, ¿por qué? Porque nosotros tenemos los recursos. Aquí, pues, pensemos en lo que se refiere a los profesores y estudiantes, ¿sí? Con los mínimos recursos estamos haciendo cosas, a mi manera de ver, maravillosas en educación superior, ¿sí? Pero por eso yo creo que la reunión esta que tuvieron los rectores de las universidades latinoamericanas en 17 y 18 de mayo de este año, sobre el tema de los rankings, me parece que es muy importante para que tomemos una conciencia clara de dónde estamos realmente. Y una de las cosas que ellos proponen es precisamente el que se elaboren unos rankings que sean apropiados a nuestra situación social, económica, política, etcétera, y no que nos midan con los parámetros anglosajones, que ahí es donde figuran las primeras universidades del mundo. Yo creo que lo de los rankings es muy interesante para podernos comparar. Yo creo que eso no es negativo en sí mismo, ¿sí? Es negativa la forma como se ponen a veces de una manera unilateral los indicadores y demás, pero yo creo que los rankings tienen también su valor. Bueno, para cerrar, la doctora Viviana tiene una pregunta, pero asimismo estamos invitando a las personas que nos están viendo a través de la red Renata, si tienen preguntas, con mucho gusto ahí hay una persona que está atendiendo esas preguntas. Siga, doctora. Gracias. Desde la mirada de la calidad como corresponde, pero a su vez desde la misma línea de la educación virtual y a distancia, ¿cómo garantizar el cumplimiento y fortalecimiento curricular de los programas en esta modalidad y la integración no solo del docente y discente, sino del colectivo académico y administrativo? Quizás a través de una red dialógica y educativa sea una manera idónea, pero a través de esa red, ¿qué componentes o qué condicionantes se deben contemplar adicionales? Sí, muchas gracias por la pregunta. El primer punto que se pone precisamente para la autoevaluación por parte del CNA es misión y proyecto institucional. Yo personalmente prefiero decir misión y proyecto educativo, ¿sí? Obviamente que el proyecto institucional es mucho más amplio, pero creo que se debe poner el énfasis en el aspecto educativo de ese proyecto institucional, ¿sí? Y entonces, ahí junto con la definición de la misión, tiene que ir muy unido, muy estrechamente unido el proceso
el proyecto institucional, en donde entra efectivamente toda esta relación profesor-estudiante. Y una cosa es ser profesor y la relación que tenga con los estudiantes en un programa de pregrado o en un programa de posgrado, bien sea de maestría o bien sea de doctorado, ¿sí? Entonces, ahí la misma universidad, a partir de la definición que ha hecho de su misión, tiene que adecuar también la forma como se va a promover la promoción de los profesores en su formación didáctica, pedagógica, etcétera, y su relación con los estudiantes. Eso es una de las cosas en donde yo creo que está muy en juego lo que es la propia autonomía y responsabilidad de la propia universidad. Así como yo he puesto insistencia en lo que se refiere a la formulación de la misión propia de cada universidad, también yo diría del proyecto educativo propio de cada una de las universidades, ¿sí? Una cosa es formar doctores, otra cosa es formar profesionales en una determinada área, en pregrado, etcétera. Entonces, ahí tiene que entrar esa diversificación propia de cada universidad. Bien. Pues con esta última pregunta damos culminado este encuentro. Agradecemos a todos los asistentes, a nuestro rector general, doctor Leonidas López Herrán, al director de calidad, Javier Barrera, y a cada uno de ustedes, como administrativos, directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en este recinto. Agradecemos esa participación. Si ustedes gustan, nuestro correo es culturadecalidad@uniminuto.edu. Allí podemos otorgarles la grabación de este audio o igualmente la ponencia que acaba de hacer el padre Remolina. Nuestros agradecimientos, padre, y siempre bienvenido a nuestra Universidad Minuto de Dios. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables.